Ucrania y la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en la actualidad. Esto es una historia para el presente. Bienvenidos. Voy a empezar comentando que antes de la Primera Guerra Mundial Ucrania no existía como Estado y tenía unos 34 millones de habitantes. Estas son estimaciones que había de la población tanto repartida en el territorio del Imperio Austrohúngaro y el territorio ruso. Por tanto, 31 millones pertenecerían a la zona del Imperio ruso, 3 millones la zona de Galicia, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y por otro lado 1 millón repartido en otras zonas como Bucovina. A mitad del siglo XIX se pone la base del nacionalismo ucraniano. Taras Shevchenko fue un poeta, un literato que ya abogaba por la creación de un Estado ucraniano independiente. A nivel político tenemos la creación de la Hermandad de los Santos Cirilo y Metodio en 1846, creada por Mykola Kostovarov. Al año siguiente, el Imperio ruso prohíbe esta organización. Será ya a comienzos del siglo XX cuando se creen organizaciones políticas más fuertes, en este caso el Partido Revolucionario Ucraniano en 1900 y el Partido Ucraniano Socialdemócrata de los Trabajadores, que era la facción ucraniana del partido de Lenin. Además tenemos la creación de esta formación política de un carácter más centrista, sería el Partido Liberal Demócrata Ucraniano. Con la firma del Tratado de Brest-Litov en marzo de 1918 se crea el Estado ucraniano, reconocido por el Imperio Austriaco y por el Imperio Alemán. Pero ese Estado ucraniano tenía un carácter bastante socializante, decretando medidas como la colectivización de la tierra, así que los alemanes lo que hacen es dar un golpe de Estado y ponen a Pablo Skoropadsky, que llevará una política un poco más conservadora, una política más tendente a favorecer los intereses de los grandes terratenientes. Con el fin de la Primera Guerra Mundial se crea otra vez la República Popular de Ucrania, que consigue la independencia, pero tendrá que luchar en la Guerra Civil Rusa, tanto por su independencia como con los zaristas, con diferentes fuerzas que no querrán la unidad integral de Ucrania. Estos serían los territorios que tendría este nuevo Estado. Aquí tenéis a Petliura, que era uno de los líderes de esta República Popular de Ucrania. Se firma el Tratado de Riga después de la guerra entre polacos y ucranianos. Por tanto, Ucrania termina fragmentada. Una parte iría a Polonia, que sería Galicia, otra a Checoslovaquia, que sería Rutenia subcarpática, y otra parte a Rumanía, que sería la Bucovina. Y se integraría Ucrania posteriormente en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, el pueblo ucraniano se siente otra vez huérfano de Estado. De esta forma aparece un tipo de nacionalismo más conservador, sería el nacionalismo integral, que hablaba de la voluntad nacional de un hombre nuevo en cada relación con las ideas del fascismo italiano y del nazismo alemán. En este periodo de entreguerras nacerá la Organización de Nacionalistas Ucranianos, en 1929, fundada por Eugen Konovalets, un partido de nacionalismo conservador, nacionalismo vinculado con las ideas del fascismo. Una de las causas del apoyo a estos nuevos grupos políticos sería el Holodomor, que es el holocausto ucraniano. En este caso, fueron una serie de hambrunas que se dieron tanto en Ucrania como en otros sectores, otras repúblicas de la URSS,
en la cual perecieron gran cantidad de personas debido a la política de colectivización de Stalin. Después del asesinato de Konovalés en 1938 por un agente ruso, la UNO tendrá una rivalidad entre Melnik y Bandera. Serán dos sectores diferentes que estarán enfrentados y lucharán por el poder. Un año más tarde, 1939, cambia las cosas. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Así que en esta coyuntura, los ucranianos vieron a los alemanes como aliados tácticos contra en este caso, sus enemigos serían los soviéticos, en ese anhelo de conseguir la independencia. Por tanto, el 25 de febrero del 41, voluntarios de la UNO se integran en batallones alemanes para conseguir la independencia. Ese era el objetivo que tenían. El 30 de junio de 1941 se declara la independencia de Ucrania, pero bajo el paraguas del Tercer Reich alemán. Los alemanes, al cabo de unos días, no están de acuerdo con esta declaración de independencia, querían tener sometido como un estado títere a los ucranianos y terminan deteniendo a los principales líderes de la independencia de Ucrania, en este caso a Bandera y otros líderes del partido. Estas detenciones hacen ver a los ucranianos que los alemanes no son de fiar, por tanto, aparecen ya disensiones internas dentro del movimiento nacionalista ucraniano, creándose el ejército insurgente ucraniano en octubre de 1942. Este ejército luchará en varios frentes contra los alemanes, contra los soviéticos y también contra los polacos. Dentro del debate historiográfico, Peter Potocnik arguye que 250.000 ucranianos lucharon en las tropas partisanas soviéticas, en este caso contra los alemanes. Por contra, Christopher Eisby cree que más ucranianos lucharon a favor de los alemanes, en este caso entre unos 240.000 y unos 280.000 hombres. Aunque sí hubo en Ucrania fervientes partidarios del Tercer Reich, la respuesta sería que no. Todo esto hay que entroncarlo en la política de la Europa del Este de estos años, de los años 30, años 40, en la que diferentes grupos nacionalistas apoyaron a los nazis en su búsqueda del poder o de la independencia. Casos como los que se dan en Bulgaria, en Hungría, en Rumanía, grupos ultranacionalistas terminan apoyando a los alemanes, pero al cabo de un tiempo muchos son encarcelados por los nazis y esos grupos se unen a las fuerzas que luchan contra los alemanes, se unirían a los partisanos. Dando un salto ya a la independencia de Ucrania en el 1991, tenemos la creación de diferentes fuerzas políticas que abrazarán este ideario ultranacionalista. Tenemos la Asamblea Nacional de Ucrania, que se crea en este mismo año, 1991. Otra fuerza política de ideales características sería Svoboda. Ahí tenemos el emblema de este partido que sí ha tenido fuerza en el Parlamento de Ucrania. Y como grupo más extremista tenemos a Pravik Sector, que es el brazo político del batallón Azov, del cual conoceréis noticias debido a la actual guerra de Ucrania. Como conclusión, aquí aportó los datos de las elecciones parlamentarias del 2019, en las cuales Svoboda obtuvo solo un parlamentario y el 2,15% de los votos. Esto se traduce que no hay un apoyo muy grande, muy fuerte a grupos ultranacionalistas en Ucrania. ¿Qué ocurre? Que con el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022,
estas fuerzas más ultranacionalistas cobran más apoyo. Hoy en día, con la actual guerra de Ucrania, estos grupos más ultranacionalistas ven paralelismos entre los años 40, la Segunda Guerra Mundial, esa lucha contra la URSS, con la lucha hoy contra Rusia. Por tanto, se establecen esos vínculos con el pasado, con el partido 1 de bandera, y se pueden ver manifestaciones en las que eh, se ven a los participantes de ellas con retratos del antiguo líder de ese partido nacionalista ucraniano. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale a like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en otra ocasión.